pensando todo lo mismo. Por eso pasa que en estos ambientes algo pasa en nosotros, algo pasa que nos olvidamos de lo que recién nos preocupaba hace una hora. Y es que estamos solamente enfocados en Cristo. Y esto debería ser un continuo vivir. No porque estemos en un mismo lugar, en una misma habitación, en un mismo salón, somos congregantes o congregados. Tenemos que ser personas que están en comunión constante con el cuerpo, unidos por los vínculos del Espíritu. Él es quien nos une, Él es nuestra única esperanza, Él es nuestro único norte, Él es lo que nos hace andar, caminar y vivir. Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad y es lo único que nos va a dar paz, gozo. Si en tu vida falta paz, si en tu vida falta gozo, si en tu vida hay preocupación o estrés, es porque tu foco está en los lugares que no tienen que estar, en lo temporal. No es porque no sos hijo de Dios, no es porque no tenés la vida, no, es porque tu foco está puesto en algo que no tiene esperanza. Porque todo lo que vemos algún día no va a estar más. La ropa que tenés puesta, los bancos en los que estás sentado, y todo lo que hoy podemos ver con nuestros ojos naturales no van a estar más, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y por eso estamos reunidos acá. Estamos reunidos acá para abrazarnos, para darnos aliento, para alimentarnos entre nosotros, para que el cuerpo se nutra, se edifique unos a otros. Pero si no hacemos esto para después expresar la vida de Cristo en todos los ámbitos de nuestra vida, no sirve para nada, amados. Por eso tenemos que tomar estos tiempos como tiempos de entrenamiento, para poder seguir avanzando y que el reino de Dios siga avanzando. Primeramente en nuestra casa, después en nuestro barrio, después a los vecinos y a todos los lugares de la tierra. Quiero, por último, decir que hoy vamos a pedir una colaboración especial en el momento de la generosidad. Hay una familia de la cual no voy a nombrar, es algo que ellos después quieran decir, que esta semana los han asaltado, han entrado a su casa y le han sacado todo, ¿sí? Así que todo lo que juntemos hoy va a ser para esa familia, ¿sí? Porque somos familia, nos ayudamos entre todos, nos colaboramos. Entonces queríamos decirle eso. Ahora vamos a poner la canasta nueva que tenemos. Vamos a poner acá. Y todos los que quieran colaborar, hoy no vamos a juntar dinero para pagar el alquiler de la luz. Hoy vamos a todo lo que podamos recaudar entre todos, ya sea en el QR o en el alias ccmdp.org. Y lo que recaudemos hoy en efectivo va a ser para ayudar a esta familia, porque nos ayudamos, porque somos familia y porque a veces pasan cosas y para eso está la familia, ¿sí? Pero lo más importante es que somos uno, es que nos amamos, es que nos colaboramos, no solamente en dinero, por ahí no tenés dinero, quisieras colaborar con esta familia y no podés. O quisieras colaborar por el día de mañana cuando juntemos para las obras del salón y no podés porque no tenés trabajo. No es la única manera de colaborar. Hay muchas maneras de colaborar, ¿sí? Hay muchas maneras de ser generosos. Y una de esas maneras es el dinero y otras es el amor y la expresión de Cristo en todas sus formas. Así que este es el tiempo de generosidad para todos los que lo deseen así.
Bueno, y también aprovechar y darle el paso a nuestro apóstol Ana, que va a empezar a guiarnos en la palabra. Gracias. 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 Buen día. Buen día a todos. Quiero dejarles el ratito porque algunos todavía están haciendo la transferencia, así que hay que dar tiempo. Qué bueno es poder, cuando alguien sufre, poder acompañar. Y también cuando alguien está contento, acompañarlo. Las dos cosas son lindas, ¿verdad? De eso se trata familia, como decían ustedes recién. Bueno, para los que no nos conocen, hoy decía su pastora que somos Alberto y Ana Calviño, venimos, nuestro lugar de origen, digamos, ministerial es Río Grande, pero salimos de Mar del Plata, fíjense en ustedes, que es lo que es la vida. Salimos con 25 años desde esta ciudad, rumbo al sur, a Río Grande, Tierra del Fuego, y me da tanta alegría tener gente de Río Grande acá. Tenemos una familia que creo que ella fue maestra de uno de mis niños. De los tres, de las mellizas y de... Le damos un aplauso a ellos, que están también por primera vez. ¡Qué alegría! ¡Qué alegría! Después le voy a preguntar a mis hijos si se acuerdan de la seño. Qué lindo es. Y bueno, y salimos de aquí y nos fuimos al sur hace 40 años ya. Y sin saber lo que Dios quería con nosotros, solamente con 2 valijas y 2 niñitas. Y Dios fue fiel y grande, y bueno, allí estamos, por la gracia de Dios, formamos una congregación, fundamos desde cero, en Rivadavia 836, los que son de allá van a saber dónde es, Centro Cristiano Río Grande, y desde allí Dios permitió que nos extendiéramos a muchos lugares que ni soñábamos, que ni pensábamos que eran inalcanzables para nuestra mente finita, pero para la mente de Dios era posible. Y así fue que pudimos avanzar con nuestros hijos, esas niñitas que fueron alumnas de acá de la hermana, ellas hoy está una en México y la otra en España, viviendo allá sus vidas, teniendo su familia, también pastoreando, y de allí justamente estamos llegando, por la gracia de Dios hemos podido formar 5 ya, porque el otro día oramos por unos pastores, 5 congregaciones en España, donde como ustedes exaltan al Señor, alaban al Señor y oran por ustedes. ¿Sabían eso? Están orando, y lo bueno es que ustedes también lo puedan hacer y puedan orar por todos ellos que están en esa distancia tan grande. También estuvimos en México, donde tenemos nuestra otra hija, donde también ellos están haciendo un trabajo precioso y extendiendo el reino. Así que felices de poder hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Miren, a uno les manda a hacer una tarea, a otros otra. Y nosotros estamos agradecidos a Dios con esto. 9 nietos, después de 40 años en la isla, el Señor nos regaló 9 nietos, a los cuales los disfrutamos y amamos muchísimo. Y con nuestros hijos, sirviendo todos al Señor. Nuestro hijo varón es el pastor de esa congregación, ya no somos nosotros, y nuestra hija menor, pastora también con su esposa, de su esposo, con todo lo que es adolescencia y alabanza. Así que bueno, sirviendo a Dios. Y como ustedes por allí, algunos no los conozco a todos, porque qué lindo es que crecieron. Estoy feliz de eso. Cuando nosotros vinimos las primeras veces, era el garage, ¿verdad? Después tuvimos un poquito de tiempo en un saloncito, y después venir hoy y ver cómo Dios es fiel. ¿Cuántos dicen que Dios es fiel? Todo es por Él, por medio de Él y para Él. No tenemos ningún mérito, es la gratitud que tiene que nacer de nuestros corazones. Y seguramente ustedes están, algunos ingresando a la familia del Centro Cristiano Mar del Plata, otros ya estaban, otros las primeras veces, como recién escuchábamos. Pero contarles un poquito de nosotros, que somos parte, como mi esposo, fundamos una red ministerial que se llama Red Formando, y dentro de esa red trabajamos con distintas congregaciones. Una de esas son ustedes, Gesell, aquí están los pastores de Gesell también, con ellos estuvimos ayer y también trabajando, y así con distintos lugares.
Y durante más de 30 años, ya hace 30 años, Dios nos dio una palabra para que pudiéramos trabajar todo un año. Y así comenzamos desde hace 30 años a soltar una palabra que guiara a la congregación, porque entendíamos que una construcción comienza desde los cimientos. ¿Cuántos saben? ¿Verdad? Y todos los que están acá que saben de construcción y todo lo que van a tener que arreglar ahora acá, pero ya estaban los cimientos puestos. Ahora faltan los retoques, los detalles. Y nosotros entendimos que Dios quería guiarnos a una construcción sana, empezando desde el origen, desde una base que es Cristo. Esos son los cimientos nuestros. Y así cada año fuimos hablando de una palabra y fuimos estudiándola y fuimos aprendiendo de ella. Y así pasaron, miren, sin darnos cuenta, porque nosotros estamos iguales, 30 años de esa palabra. Pero de todo ese proceso, Dios nos llevó para muchos, bueno, sus pastores, los pastores de Gesell, otros también que están en otros lugares, saben que muchos de ellos ya vienen años con nosotros. Cada año fue una palabra que fue sumando a esa construcción, porque era un edificio, porque es la casa de Dios que somos nosotros, no es esta, es la casa de Dios que estamos edificando, la cual somos nosotros, nos dice el apóstol Pablo. Y en toda esa construcción nosotros entendimos este año una palabra que Dios le dio a mi esposo como apóstol de la red, de cielos nuevos y tierra nueva. ¿Cuántos han escuchado esto? ¿Verdad? Cielos nuevos y tierra nueva. Esta palabra viene un poco a culminar, no sé si culminar y cerrar todo, pero a cerrar muchos temas que estuvimos hablando. Hablamos del nuevo día, ¿se acuerdan? Hablamos de la nueva humanidad. ¿Cuántos temas del reino inconmovible? ¿Cuántos temas que fuimos hablando que en esta palabra uno las puede ver claramente? Por eso que esta palabra que nos va a guiar este año y el año que viene, por eso se llama palabra bienal de 2 años, está basada en un libro que por mucho tiempo le tuvimos miedo, y es Apocalipsis. Y me anoto primera. ¿Cuántos le tuvieron miedo a Apocalipsis? No, allá lejos, ese libro, ¿no? Bueno, hoy vamos a descubrir, y a través de la palabra que se nos va a impartir también, cuál es el sentido real de Apocalipsis, cuyo significado es revelación. Apocalipsis significa revelación. Y lo primero que nosotros debemos ver a través de este libro es que no es un enigma que nadie puede descifrar. Códigos, el código da Vinci, el código, ¿vieron todas esas películas que tienen? Ni como algo que tenga secretos, sino que la primer palabra lo define todo. Esta es la revelación de Jesucristo. Esta es la revelación de Jesucristo. Y anoche escuchaba a mi esposo predicar dentro de esta temática, decir, ¿cómo se imaginan que Dios nos va a dejar un libro para que nosotros no lo podamos entender? ¿Ese es el Dios en el que hemos creído? ¿Verdad que no? Él desde el principio dice, quiero que me conozcan, por eso me voy a revelar, revelar. Por eso Apocalipsis es la revelación del cielo en la tierra. De todo lo que ocurre en el cielo, ocurrió en el cielo, para que nosotros lo podamos ver en la tierra. Representa esa dimensión celestial que fue revelada en Cristo en el momento que Él vino a esta tierra. Por eso la venida del Hijo de Dios, que festejamos en Navidad, representó la invasión del cielo a la tierra. Ahí comienza esa invasión. En Navidad no es solamente acordarnos de un bebé chiquito, ahí invadió el cielo la tierra y de ahí comenzó la gran invasión de la que vamos a estar hablando. Esta palabra que es griega, Apocalipsis, significa literalmente quitar el velo, descubrir lo que estaba cubierto y hacer visible una realidad oculta. Y ayer yo decía un ejemplo de una pastora que nos contó que se operó de las cataratas y ella no veía nada y de golpe se encontró viendo. ¿Saben por qué? Porque se les quitó
el velo de la catarata y empezó a ver con nitidez. Y nosotros necesitamos pedirle al Espíritu Santo cada día que quite los velos para que podamos entender esta verdad. Así que no tenga temor. No tenga miedo, que va y que el apocalipsis, ay, la catástrofe, ay. No tenga miedo. Se trata de que el Señor Dios Todopoderoso nos quiere revelar a su Hijo Jesucristo. Y de eso vamos a estar hablando 2 años. Así que prepárese, que hay. Saben que esta afirmación de que es quitar el velo establece el propósito de esta carta, el tono que tiene esta carta y el contenido de todo el libro. 3 cosas fundamentales que los que hemos estudiado en la parte gramatical entendemos que siempre hay un propósito y un tono de la escritura que se nos da y todo el contenido. Por eso Apocalipsis es ante todo revelación, no ocultamiento. No piense, bueno, no voy a entender nada. Empiece con una actitud triunfante en el Espíritu. Yo sé que voy a ver lo que Dios quiere que vea. ¿Cuántos dicen amén? Es luz y no confusión. No vamos a traer una palabra para dar confusión a la iglesia. Y Dios no mandó Apocalipsis para confundir a la iglesia. Es luz, es revelación, es manifestación divina y no especulación humana. No piense, ay, pero fulano dice esto, el otro dijo esto, el otro. Es la manifestación divina. Por eso el Apocalipsis no trata de esconder el futuro, sino trata de mostrar la realidad verdadera a través de la historia presente, de lo que vamos viviendo, lo vamos a ver. El Apocalipsis no es una revelación principalmente de eventos, sino de una persona glorificada y entronizada, que es Cristo, El autor de Apocalipsis no está interesado que sepamos el significado de todas las cosas, que después las vamos a estudiar. El mayor énfasis es la revelación, que se nos revele Cristo, que se nos revele el Cristo que se le reveló a Juan, que es el mismo, que se nos revele el Cristo que se le reveló al apóstol Pablo, que se nos revele la persona de Cristo. Y esto tiene que ver con quién gobierna realmente. Vamos a entender de quién es el gobierno, del mundo, de todo lo creado. Que el Apocalipsis revela el destino de los sistemas humanos. Por eso es que un libro que nos va a traer paz, que nos va a traer inspiración, que nos va a traer realmente gozo aprenderlo. Apocalipsis revela la identidad verdadera de los hijos de Dios, del pueblo de Dios. Entonces, cuando vamos entendiendo todo eso, va a ser glorioso. Vamos a entender que lo que parece caos en la tierra es el orden que fue revelado desde el cielo. Porque ahí cambia la mirada. Recuerden que todo se mira de arriba hacia abajo. De abajo vamos a ver todo mal, pero cuando vemos desde las alturas distinto. Hoy cantamos por encima del sol. La visión cambia. Qué hermosa canción esa. Apocalipsis muestra de manera constante esta dinámica. El cielo se abre, hay alguien y voces descienden y hay realidades celestiales que hay que interpretarlas a la luz de la historia. Esa dinámica siempre se abre. El cielo fue abierto cuando Cristo vino a esta tierra. El cielo ya fue abierto y Dios siempre está hablando. Por eso, en síntesis, Apocalipsis podemos decir que es la interpretación celestial de la historia terrenal. Usted dirá, hay tantas cosas, no se preocupe, las vamos a ir aprendiendo a poquito. Mire, estamos recién en el primer versículo del primer capítulo, en los primeros versículos, así que falta mucho. Por eso es que en este mes de marzo, dentro de ese cronograma y ese planeamiento que hacemos para todos estos 2 años, este bien, ¿no? Nosotros vamos a hablar mes por mes de un tema. Y marzo estamos hablando de la revelación del cielo vista en la tierra. Y seguramente ya empezaron a escuchar. Tenga paciencia, todos estamos aprendiendo y todos estamos avanzando. No diga, ay, qué difícil, no entiendo nada, mejor cierro los oídos. No, pregunte, investigue, indague, póngase a leer Apocalipsis, que quizás es lo que les tuvimos miedo, es el momento de hacerlo. Por eso, marzo hablamos y ya hemos empezado a hablar del origen celestial de la revelación.
Vamos a hacer este énfasis para que usted se le grabe. El Apocalipsis no comienza en la tierra, sino comienza en el cielo. En el cielo. El Apocalipsis no es caos, destrucción, es la revelación del Hijo. Es la revelación máxima del Hijo. El movimiento de la revelación siempre es descendente, viene del cielo. El orden que da el libro de Apocalipsis es Dios, Jesucristo, el ángel, Juan y las iglesias. Dios le dice justamente que está mostrado, y bueno, los versículos ahora no los voy a leer, pero seguramente más tarde los leerán. Y esto es muy importante porque nos muestra que todo nace en Dios y tiene como finalidad su casa, que es la iglesia. Todo nace en Dios. El orden siempre es Dios hablando, Dios manifestando, Dios trayendo un mensaje. Por eso, en este sentido, vuelvo a reiterar un concepto: el cielo no está cerrado ni distante. No cantamos más, abre los cielos. Los cielos están abiertos. Y en esa apertura no hay distancia, sino que se comunica el cielo constantemente y se revela en la historia a través de Jesucristo. Y esto es glorioso. No tenemos cielos cerrados como les tenían el pueblo de Israel. Nosotros tenemos a partir de Cristo los cielos abiertos para que Dios nos hable. Hay una versión de la Biblia que se llama Dios habla hoy. Y Dios habla hoy. Y mañana Dios habla hoy. Y pasado Dios habla hoy. Siempre Dios habla. Por eso es maravilloso tener esta convicción que por causa de lo que nos habita, de esa naturaleza santa que nos habita, los hijos, las hijas de Dios, tenemos acceso al mismo cielo. Tenemos acceso para escuchar. Y a todo lo que allí se dice, se determina, tenemos acceso. Por eso no tengan miedo de estudiarlo, no tengan miedo, no van a ver cosas nuevas, va a salir a luz lo que estaba oculto y no lo veíamos. Y de golpe, wow, se me hizo la luz. Ahora veo. ¿A cuántos les ha pasado que no veían nada y cuando se pusieron anteojos se dieron cuenta que veían muy bien? ¿O no? Todo. ¡Ay, mira qué lindo esto! Pero antes era todo así nomás, ¿no? ¡Ay, qué sucio estaba acá! Y ahora veo bien. Ahora bien. Por eso es maravilloso entender que ahora tenemos acceso y todo lo que estaba ahí arriba se va revelando, mostrando. Vuelvo a decir, no son cosas nuevas, no es una doctrina nueva, es lo que estaba oculto y que no lo veíamos. Y ahora Dios nos empieza a mostrar. El cielo es el que interpreta la tierra y no al revés. Y cuando invertimos ese orden, caemos en esas interpretaciones erróneas que tantas veces hemos leído, de fechas, de interpretaciones de anticristo y de todas las cosas que a veces han traído más confusión que revelación. ¿Cuántos saben que desde hace muchísimos años siempre se dice el Señor Jesús viene en el año tanto? Y no vino, y pasó, y pasó. Nosotros esperamos su venida, pero no sabemos cuándo. Eso lo sabe el Padre en su sola potestad. Por eso toda revelación tiene el origen en el cielo y desde allí fluye a nosotros. Miren si no va a ser seguro lo que nos va a decir Dios. Si estamos conectados, si estamos viendo el mismo canal, si estamos sintonizados con el Espíritu, enfocados, como no sé quién oraba esto hoy, o decía estas palabras. Miren si no va a haber justamente la verdad que va a fluir del cielo y la vamos a recibir. Confiemos, creamos. Por este motivo debemos siempre buscarla y hacer la oración del apóstol Pablo. Señor, ilumina los ojos del entendimiento. Pedirle al Espíritu Santo cada día, Señor, ilumina mi espíritu para que yo pueda comprender todo lo que está sucediendo en la tierra desde la perspectiva del cielo. ¿Qué estás haciendo desde el cielo para que yo interprete lo que está sucediendo en la tierra? Y esto es importante, entender que solamente la iglesia de Cristo lo puede discernir. No es para cualquiera. Por eso cualquier persona sin el Espíritu de Dios interpreta erróneamente y mal. Y de ahí han surgido tantas doctrinas erróneas, religiones heréticas que han tergiversado la Escritura. Pero cuando es el Espíritu de Dios, el Hijo de Dios que recibe esta revelación, vamos a entender estas verdades. ¿Y saben lo más maravilloso? Vamos a caminar sin temor y vamos a tener rumbo.
no va a mandar a tientas, vamos a saber para dónde avanzamos. Amén. Y otro de los temas que se estuvo hablando, que ahora vamos a abarcar el tercero, pero yo solamente mencionar brevemente que la iglesia es el espacio donde se manifiesta esto. Por eso dije que es para los hijos y las hijas de Dios. Juan escribe a 7 iglesias reales, históricas, no eran invento, no a individuos aislados ni a una humanidad abstracta. Él le dice, escribe a las iglesias, 7 iglesias del Asia, y le da nombre a cada una y las describe. No fue a creyentes aislados, por eso entendemos que la revelación de Apocalipsis no es para unos iluminados, es para la iglesia, es para todos, diga es para mí. Es para mí y es para todos, ¿no? Y esto es importante porque cuando el cielo se manifiesta en la tierra, se manifiesta a través del cuerpo de Cristo. No se va a manifestar de otra manera, se va a manifestar a través de su iglesia gloriosa. Por eso la iglesia es el punto de contacto entre el cielo y la tierra. No es la humanidad, no son los gobiernos, no son las ONG, por más buenas intenciones que tengan. El punto de contacto entre cielo y tierra, ¿saben quién es? La iglesia, nosotros, la iglesia de Cristo. Por eso la iglesia no tiene que sentirse como un refugio, sentirse como que está en un refugio del mundo, sino el lugar donde lo celestial se manifiesta. Por años nos enseñaron a atrincherarnos en las iglesias, miedo al mundo, miedo a la evasión, al anticristo, a lo que vendrá, y deseando escapar, que venga el Señor, ¿no? Pero no es el sentido. Si la iglesia es el punto de contacto entre el cielo y la tierra, es para que lo expresemos a Él y otros puedan recibir esta revelación. ¿Estamos de acuerdo? Por eso, la única manera en que todo esto se gesta o se decreta en el cielo para que se haga realidad en la tierra es a través de una iglesia entendida. Por eso es que hay que orar para que el Señor ilumine nuestro entendimiento. Por eso hay que orar para que recibamos revelación de estas verdades, que no son complicadas, que son sencillas. Necesitamos comprender el enorme privilegio que nos lleva, pero también la responsabilidad que tenemos como iglesia de entender este mensaje para poder darlo, y porque justamente cuando lo damos, allí se manifiesta la identidad sacerdotal a la cual fuimos llamados. ¿Cuántos saben que somos sacerdotes? Sacerdotes de Dios. ¿Para qué? Para transmitir un mensaje. Ese mensaje es que Apocalipsis es la revelación del Hijo, y a través de eso vamos a descubrir toda la verdad escrita que ya ha sido dada a nosotros. Por eso, solamente hasta aquí, solamente decirles, orar ahora. ¿Qué les parece si oramos para que el Señor ilumine nuestro entendimiento? Su pastora lo decía, pero entendiendo, Señor, no quiero tener miedo, despójese de todo prejuicio, ¿estamos de acuerdo? Despójese de todo miedo, de toda idea preconcebida, de toda enseñanza que quizás le hicieron tener temor. Y enfrentemos esta palabra para crecer juntos con libertad, sin temor, realmente libres para abrir la mente. Señor, todo lo que tengas que decirme, que sea beneficio, no solo para mí, sino para la iglesia y para todos aquellos que quieran oírlo. Amén. Oramos, Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana. Padre del cielo, tu palabra que va a ser también impartida en un momento. Oramos, Padre del cielo, para que los ojos del entendimiento, como dice tu palabra, para que sean iluminados, para que podamos recibir comprensión espiritual, para que la inteligencia espiritual sea activada, para que actives la memoria eterna a la que fuimos llamados, para que todo aquello que nos parece oscuro y confuso sea sacado el velo y podamos ver, podamos comprender. Nos despojamos de todo prejuicio, de toda enseñanza que nos dañó, de todo temor, de todo miedo a este libro, y entendiendo que es la revelación del Hijo, nos disponemos a escuchar y a seguir aprendiendo y creciendo con la firme certeza que todo redundará en el avance del reino en Mar del Plata. Amén. Amén. Los bendigo, amados. Amén. Buenos días.
lindo verlos y seguir disfrutando juntos de este tiempo maravilloso, compartiendo, cantando juntos al Señor como lo hemos hecho y también compartiendo la palabra. Yo quiero dar continuidad a lo que mi esposa compartía y quisiera que comenzáramos leyendo Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, ¿sí? Estamos hablando de Apocalipsis, hay que leerlo, ¿está bien? Entonces nosotros vamos a empezar acá un poquito, después usted va a continuar en la casa, ¿sí? Tarea para la casa. Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice: esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad, escribiendo todo lo que vio, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Saltamos al versículo 12, por cuestión de tiempo nada más. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candeleros de oro. En medio de los candeleros o de los candelabros estaba alguien con aspecto de un hijo de hombre, vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido con una banda de oro a la altura del pecho. Su cabellera lucía como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos resplandecían como llamas de fuego. Sus pies parecían bronce al rojo vivo en un horno, y su voz era tan fuerte como el estruendo de muchas aguas. En su mano derecha tenía 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como el sol cuando brilla en todo su esplendor. Hasta allí nomás vamos a leer estos primeros versículos para que tengamos una idea. Mire, antes de avanzar un poquito, quiero que nos pongamos en contexto. Mi esposa hablaba y decía que esta carta o este libro profético fue escrito para iglesias reales. Están situadas en Asia Menor, están los nombres allí: Esmirna, Filadelfia, Laodicea, Éfeso. Cada una representaba una ciudad de Asia Menor. Y esto es muy importante porque para entender el mensaje de Apocalipsis necesitamos comprender qué estaba viviendo esa gente. Esas personas a las cuales se les iba a leer, no en una computadora, pero en rollos, en los papiros que existían en esa época, se les iba a leer todo este mensaje profético, ¿sí? Y algo que decía mi esposa y que es fundamental: ¿cómo podemos pensar que a gente que estaba viviendo tiempos muy difíciles, en persecución? Mire, para que tenga una idea, esta gente a la que se le escribe, estas iglesias, estos creyentes del primer siglo, vivían bajo el Imperio Romano. El Imperio Romano ejercía una feroz persecución sobre los cristianos. No solo eran perseguidos por el Imperio Romano y que esa persecución implicaba cárcel, implicaba muerte. De hecho, muchos de ellos eran lanzados en los circos romanos para que los devoraran los leones mientras la gente aplaudía en las tribunas. Hago un paréntesis y quiero replicar o decir nuevamente algo que he dicho muchas veces, pero que nos tiene que quedar marcado. Bórrese de la cabeza esa idea que nos han metido de que el mundo está cada vez peor. Vuelvo a decir, primer siglo, el imperio, el gobierno que existía en ese tiempo, agarraba a los cristianos, los tiraba a los circos romanos para que los devoraran los leones mientras la gente aplaudía. Entonces no me diga que el mundo está cada vez peor. ¿Sí? Ahora, no solo eso, cuenta la historia, no está en la Biblia porque sucedió después que fueron escritos los libros bíblicos, pero la historia cuenta que una de las historias es que Nerón incendió, o mejor dicho, encendió o iluminó a Roma con cristianos atados a los postes
y encendidos como teas humanas. Ese nivel de crueldad estaban enfrentando estos creyentes. Y además la persecución del pueblo judío, que no creía que había llegado realmente el Mesías, así que eran perseguidos también, perseguidos desde lo religioso y perseguidos desde la política. Imagínese el temor. ¿Usted cree que Dios les va a mandar un libro para generarle más temor? Terror era el pan de todos los días. Lo decíamos anoche en Gesell. Se imagina, todos los días escuchaban que un amigo, un vecino, un hermano de la congregación había sido encarcelado o asesinado. Le habían cortado la cabeza. O sea, ese nivel. Entonces, ¿cuál es el objetivo de Apocalipsis? No es sembrar miedo, es sembrar esperanza. Era fortalecer el corazón de los creyentes por medio de algo fundamental que era la revelación de Jesucristo. Por eso Apocalipsis no es la revelación de juicios, aunque hay juicios dentro del libro y hay que interpretarlos y entenderlos, no es la revelación de catástrofes. Hoy si a usted le dicen, vamos a ver una película apocalíptica, ¿qué piensa? Catástrofe, ¿sí o no? Destrucción, desolación. El primer día del último día o algo por el estilo, hay una película por ahí. No, todo desolación. Ese es el mal entendimiento que ha habido, porque aunque hay juicios en Apocalipsis, el tema del libro está dado en los primeros versículos. Es la revelación de Jesucristo. Y esa es la revelación que ve Juan. No la leímos toda, usted después la puede leer allí en el primer versículo. No, lo leímos, perdón. Leímos allí cómo él ve a Cristo. Y algo interesante, que él no ve al niño del pesebre. Juan había convivido con Jesús, era uno de sus discípulos. Pero Juan no ve al maestro que caminaba por Galilea. Ni siquiera ve al que estaba colgado del madero. Esas eran todas las visiones desde la tierra. Desde la tierra uno podía ver esas realidades de Jesús en las etapas de su vida, pero Juan tiene otra revelación. Es la revelación del cielo, es el Cristo glorificado. Eso es lo que Juan ve. Y eso es lo que los creyentes del primer siglo tenían que ver y es lo que nosotros tenemos que ver. No nos quedamos con la imagen del Jesús sufriente. Sí, estuvo allí, pero ya no está. A veces uno ve, no sé si usted ha visto pinturas, cuadros acerca de Jesús y dan lástima. ¿Sí o no? Dan lástima. Ahora, es cierto que pasó por allí, pero no se quedó allí. Él es el rey, es el soberano y esto es lo que Juan está viendo. Por eso es tan maravillosa toda esta visión, ¿sí? Dijimos y decía mi esposa que cielo nuevo y tierra nueva, que es lo que revela Apocalipsis, representa la dimensión celestial revelada en Cristo. Todo el cielo puede ser conocido por medio de Cristo, porque esa es la idea y ese es el tema central. Y entender esa invasión del cielo a la tierra nos lleva a vamos a ir viendo muchas premisas, muchos conceptos que van a servir para entender varias cosas. Y uno de ellos que aprendemos en el primer capítulo de Apocalipsis es que lo celestial define lo terrenal y no al revés. No es la tierra lo que define al cielo, es el cielo el que define a la tierra. Si partimos de la tierra, vuelvo al primer siglo, todo está mal. Si partimos de la tierra, todo es un desastre. Si partimos de la tierra, y póngase en el papel del primer siglo, ¿qué pasará con la iglesia? ¿Podrá sobrevivir la iglesia al imperio romano? ¿Podrá sobrevivir la iglesia a los ataques del judaísmo? Seguramente muchos creyentes estarían con dudas, con temor, no sabían qué iba a pasar. Pero cuando entienden ellos por la revelación de Apocalipsis que es el cielo lo que define la tierra y no al revés, cambia el panorama. Y esto tenemos que aplicarlo nosotros a nuestra vida. Porque aunque no estamos siendo perseguidos por gobiernos ni nada por el estilo, la muerte no está a la vuelta de la esquina en ese sentido, en otros lo sabemos, ¿no? Pero en ese sentido de persecución. Pero pasamos por dificultades, ¿o no?
atravesamos dificultades familiares, económicas, laborales, de toda índole, personales, interiores, emocionales, de toda índole. Y entender, saber, comprender realmente que el cielo define a la tierra y no al revés, cambia completamente el panorama, ¿sí? Pero bueno, mi esposa ya contestó a la pregunta, yo sumé este poquito, ¿qué es Apocalipsis? Si tuviéramos que hacernos algunas preguntas, ¿sí? Ahora, ¿qué ve Juan? Vamos a la segunda pregunta. ¿Qué ve Juan? Que es lo que leímos, ¿sí? Aquí en el capítulo 1. Él ve a Cristo, él tiene una revelación de Cristo y él lo ve en esa visión. Y Cristo no aparece como una víctima, como ya mencioné, ni tampoco como una figura etérea, un fantasma. No es esa la visión. Algo nebuloso, vieron que a veces vemos las nubes y nos imaginamos un perro, nos imaginamos, ¿no? ¡Ay, vi a Cristo! No, él tuvo una visión de Cristo. Y él ve a Cristo y lo ve como un Señor resucitado y reinante. Otra vez, no es el pesebre, no es la cruz, no es el lago de Galilea, es un Señor y la palabra Señor tiene que ser redefinida. Porque no es el título que le damos hoy a una persona, el Señor fulano de tal. La palabra Señor era la palabra que usaban los césares, los emperadores romanos, y que implicaba que eran el dueño de la vida de las personas. Eran dueños literalmente de la vida de las personas, podían hacer lo que le diera la gana con la vida de cualquiera. Ahora, cuando los creyentes empezaron a decir, el César no es mi Señor, Cristo es mi Señor, ahí se armaba la podrida. Ahí se armaba todo. O sea, decir que Cristo era el Señor era decir, Él es el amo absoluto de todo, el dueño de todo. Y esta es la visión que tiene Juan. Lo ve resucitado y reinante, lo ve en un trono, lo ve con vestiduras reales y sacerdotales, lo ve en todo su esplendor. Amados, tener esta perspectiva de Cristo es fundamental para una iglesia que avanza frente a la oposición. Una iglesia que avanza y que nada la puede detener. Jesús atravesó todos los estadios que ya he mencionado, pero la realidad presente y eterna es que Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y esta es la visión de Juan. Esto es lo que Juan ve. Y la otra pregunta que necesitamos hacernos para entender un poquito todo este mensaje es, ¿qué es el cielo? ¿Se preguntó alguna vez qué es el cielo? Porque hablamos mucho del cielo. Oh, fulano está en el cielo. Un día nos iremos al cielo, pero ¿qué es el cielo? Claro, nosotros, si alguien nos dice, ¿dónde está el cielo? ¿Para dónde miramos? Para arriba, porque lo identificamos geográficamente, ¿sí? Y miramos la bóveda celeste o el firmamento, que es lo que se ve físicamente, pero en la Biblia, y no tengo tiempo ahora de demostrarlo, pero en toda la Escritura, cielo no es un lugar físico primariamente, sino es un ámbito de gobierno. Cielo es el ámbito donde Dios gobierna. Eso es el cielo. Porque Dios es espíritu, Dios no lo podemos ubicar en un lugar físico, si Él es espíritu. Por lo tanto, cielo no es un lugar lejano, no es una promesa abstracta de algo que puede suceder, sino que realmente el cielo tiene rostro. Y este es el título de este mensaje. El cielo tiene rostro. Y ese rostro es Jesucristo. Cuando el Hijo de Dios vino, y mi esposa lo mencionó, cuando el Hijo de Dios vino a la tierra, Él trajo el cielo a la tierra. Y escuche esto, y si el Hijo de Dios que trajo el cielo a la tierra vive dentro nuestro, Él puso el cielo dentro de cada uno de nosotros. Y esto es glorioso. Estas son realidades que nosotros tenemos que abrazar, ¿sí? Entonces, desde esta perspectiva, el cielo comienza ya, aquí, ahora, cuando Cristo está presente en su iglesia. Por tanto, no esperamos únicamente el cielo al final de la vida, sino que lo disfrutamos porque Cristo vive y actúa en nosotros y en medio de nosotros. Y este es el tema que vamos a abordar en este mes, uno de los aspectos, ¿sí? Y quiero que veamos en unos minutos el significado de esta verdad. El cielo tiene rostro. Diga conmigo, el cielo tiene rostro.
Esta realidad de un cielo con rostro, en primer lugar, redefine a la iglesia. Redefine qué es iglesia. ¿Sí? ¿Qué es iglesia? Nosotros tenemos muchas ideas, pensamientos que vamos acumulando a lo largo de la vida de qué es la iglesia, ¿sí? Pero vivir como iglesia no es solo cumplir con prácticas religiosas. Para muchas personas, iglesia es esto, una reunión. Voy a la iglesia y pensamos vamos a la reunión, ¿sí? Para muchos, iglesias son normas, reglamentos, actividades que se hacen, ¿sí? Pero la iglesia es mucho más que eso. Incluye reuniones, por eso estamos aquí. Incluye actividades que hacemos con niños, con jóvenes, adolescentes, hacemos retiros espirituales, campamentos, reuniones especiales, recitales de música. O sea, podemos hacer muchísimas, pero no son las actividades las que definen a la iglesia. Lo que define a la iglesia, ¿sí?, es aprender a habitar el cielo aquí y ahora. Por eso mi esposa decía, la iglesia es el punto de convergencia entre lo celestial y lo terrenal. Cuando nosotros nos dejamos transformar por Cristo, el cielo se está haciendo presente en la tierra. El cielo está siendo manifestado en la tierra, ¿sí? Lo que esperamos muchas veces para la plenitud futura comienza a realizarse ya en el hoy de nuestra historia. No es una espera pasiva. ¿Qué sucederá cuando Cristo venga? ¿Qué sucederá cuando me vaya de este mundo? Van a suceder cosas, pero esas cosas las podemos empezar a vivir ya. Y para eso está la iglesia. Por eso la iglesia no es solo una institución humana, una reunión de personas, es el lugar donde el cielo toca la tierra. Por eso insistimos tanto en la importancia de congregarnos, de reunirnos. No porque si usted no viene a una reunión, el diablo le va a hacer esto. No, olvídese, sáquese esas pavadas de la cabeza. O Dios lo va a castigar. No. Es porque necesitamos constituirnos como iglesia, como cuerpo de Cristo, porque suceden cosas cuando nos reunimos. Alguno dirá, bueno, pero yo en mi casa también. Sí, Cristo vive dentro de nosotros, donde estamos está Cristo, pero si entendemos la analogía bíblica de que la iglesia es el cuerpo, no es lo mismo que una mano ande sola por ahí a que todo el cuerpo esté reunido. No es lo mismo en qué sentido, en la expresión, porque la mano puede manifestar mano, pero no puede manifestar oído. El oído puede manifestar la escucha, pero no puede manifestar ojos. Por eso cuando nos reunimos, la manifestación de Cristo es mucho más completa, porque cada uno manifiesta algo, un aspecto del Cristo que nos habita. ¿Cuántos están entendiendo esto? Esto es muy importante, hermanos, porque cada gesto de amor, como el que acabamos de hacer, de reunir una colecta, una ofrenda para hermanos que la están pasando mal por un asalto, por cualquier otra situación, que lo hemos hecho tantas veces esto, cada acto de reconciliación entre personas que están enemistadas, cada oración sincera que levantamos al Señor, todo esto es participación en esa realidad celestial que se nos ha dado en Cristo. No lo hacemos simplemente por hacer algo bueno, es el cielo tocando la tierra, es participar de las realidades celestiales desde donde Dios nos ha puesto. Mire, donde hay amor verdadero de familia, allí está el cielo. Allí está el cielo, aquí está el cielo porque está Cristo. Amén. Y esto es muy importante entender que el Cristo glorificado no es un recuerdo del pasado, no es una figura distante. Juan lo trae porque la iglesia del primer siglo y nosotros que estamos en el siglo XXI también necesitamos lo mismo. Necesitamos un Cristo cercano, no una teoría, no una doctrina lejana, no alguien que está allá arriba en el cielo. No, un Cristo que está en nosotros y entre nosotros. En nosotros habita su plenitud y cuando nos reunimos
por medio de lo que cada uno expresa, Él está presente. Y esa presencia, que no es la presencia de lo que sentimos, no, es la presencia real por medio de su cuerpo. Si en el pastor está Cristo, cuando el pastor está acá, Cristo está acá. Y así con cada uno de nosotros. Esa es la realidad de la iglesia. ¿Cuántos pueden entender? ¿Sí? Entonces, el Señor resucitado es lo que ve Juan. Al vencedor de la muerte, para quienes veían la muerte pasar todos los días por su lado, ver a Cristo como el vencedor de la muerte era crucial. Era absolutamente necesario, ¿sí? Y ese Cristo que es vencedor de la muerte, ese Cristo que está sentado en su trono de gobierno, ¿sí?, se hace presente en la comunidad de los fieles. ¿Ve la importancia de ser iglesia? ¿Ve que no es una reunión nada más, a ver, de algo religioso, que se canta, que se habla de Dios? Esto es algo mucho más profundo, que excede aún nuestras reuniones. Tiene que ver con una comunión en el Espíritu, que se va ejercitando permanentemente. Allí es donde entendemos que el cielo está abierto, no como un espectáculo extraordinario, sino en una comunión profunda. En una comunión profunda de los fieles, de los hijos de Dios, de cada uno. Dios en nosotros, nosotros en Él, y Él presente en cada momento y en cada una de nuestras reuniones y cuando nos constituimos como iglesia. Así que la primer verdad que encontramos es que la realidad de un cielo con rostro redefine la iglesia. Nos tiene que hacer ver la iglesia como la manifestación del cielo en la tierra. Segundo lugar, la realidad de un cielo con rostro es una invitación a reconocerlo en medio nuestro. A reconocer a Cristo, ¿sí? El cielo no es un concepto, no es una teoría piadosa, no es una recompensa lejana para consolar el cansancio de la vida. El cielo es una presencia real. El cielo no es algo, es alguien. El cielo es el Cristo glorificado. Cristo trajo el cielo a la tierra. Y Él nos ha llevado al cielo. Mire, algo que no es parte de este mensaje, pero lo compartimos anoche también en Gesed. Algunos están esperando ir al cielo, y la realidad bíblica es que los creyentes en Cristo ya estamos en el cielo. El apóstol Pablo, escribiendo a los Efesios, dice que en unión con Cristo Jesús, Dios nos sentó con Él en las regiones celestiales en Cristo. ¿Dónde estamos? Físicamente estamos en la tierra, pero espiritualmente ya estamos disfrutando del cielo, y la vivencia comunitaria de la iglesia hace que esa experiencia espiritual se refleje en la tierra en una calidad de vida, en una forma de vida donde no estamos compitiendo a ver quién es mejor, a ver quién es más grande, sino que simplemente estamos expresándonos el amor de Cristo, expresando el carácter de Cristo en nuestras relaciones. Eso empieza en el hogar. ¿Sabe? Cuando un hogar vive realmente desde el cielo y no desde la tierra, y en un hogar se puede expresar a Cristo, allí está el cielo. Y claro, y va alguien a visitar un hogar que vive de esta manera, y las personas lo perciben rápidamente. Dicen, acá hay algo. ¿No les ha pasado? Hay una paz en este lugar. Es el cielo. Pero no porque somos angelitos, que no nos equivocamos nunca. No, somos personas normales que metemos la pasta, que nos equivocamos. Pero estamos tratando, y no por nosotros, sino por el que nos habita, de expresar el cielo en la tierra. Y eso es maravilloso cuando eso se puede ver y se puede percibir. Reducir el cielo a una idea es empobrecer la fe. Reducir el cielo a una idea nada más es empobrecer la fe, amados. El cristianismo, la vida en Cristo, no es una filosofía o una doctrina solamente, es un acontecimiento. El cristianismo es un acontecimiento. Cristo ha resucitado y vive.
Ese es el acontecimiento que marca la esencia de la vida cristiana, ¿sí? Y mire, saber que Él vive y que Él vive aquí, ahora, vive en medio de su iglesia, es tan consolador y nos da tanta fortaleza y esperanza, le da sentido a todo lo que estamos haciendo. Mire, el Señor en el Evangelio de Mateo nos dejó una promesa, que no era una promesa vacía, sino una certeza ardiente. Él dijo, yo estoy con vosotros o con ustedes todos los días. Yo estoy con ustedes todos los días. Ahora, podríamos decir, si lo miramos a este texto humanamente, y acá hay maestras que no me van a dejar mentir, que el verbo está mal usado, porque debería decir yo estaré, ¿sí o no? Yo estaré con ustedes todos los días, porque es una promesa a futuro, pero el Señor está más allá del tiempo, Él está más allá de pasado, presente y futuro. Él es el eterno yo soy. Él se presenta a Juan como el que era, el que es y el que será o el que vendrá. Por eso siempre Él está en un eterno presente. Yo estoy con ustedes. Hoy estoy, mañana estoy, pasado estoy. Nunca es un estaré, siempre es un estoy. Y esa es una promesa gloriosa, ¿sí? Esta palabra rompe toda distancia entre el cielo y la tierra. Cuando Cristo dice, yo estoy con ustedes todos los días, rompe la distancia, la brecha que podía existir entre el cielo y la tierra. Donde Él está, allí está el cielo. Donde Cristo está, allí está el cielo, y nosotros sabemos que Él está en su iglesia y con su iglesia permanentemente. Y si Él está en medio de su iglesia, como se paseaba en la visión de Juan en medio de los 7 candeleros, que después el mismo Juan interpreta que son las 7 iglesias, ¿sí? Si Él está en medio de su iglesia, entonces el cielo ha irrumpido ya en la historia. El cielo se ha manifestado en la historia por medio de la presencia de Cristo con su iglesia y en su iglesia. Y en tercer lugar, la realidad de un cielo con rostro nos conduce a enfocarnos en lo que portamos. Nos conduce a enfocarnos correctamente en aquello que portamos. ¿Cuántas veces buscamos el cielo lejos de nosotros, ignorando que la plenitud del cielo nos habita? ¡Ay, qué lindo sería estar en el cielo! Y vemos un cielo lejano. Vemos un cielo lejano. Amados, el cielo, la plenitud del cielo nos habita. No busquemos afuera lo que tenemos dentro. Esta es una de las tantas enseñanzas que nos deja este maravilloso libro, ¿sí? A veces queremos signos extraordinarios, experiencias intensas con Dios, ¿sí? O respuestas visibles de Dios para reconocer a Dios. ¿Sí? Ay, Señor, vuelve a hacer las obras de antes, queremos verte en todo tu esplendor. Amados, el cielo nos habita a cada uno de nosotros, y el cielo no siempre lo puede hacer, sí, pero no siempre se va a manifestar en la espectacularidad. El cielo se manifiesta en lo sencillo. Y esa es la vida comunitaria de la iglesia. El cielo se manifiesta en la comunidad reunida. Aquí está siendo manifestado el cielo en este momento. El tema es si lo percibimos o estamos esperando que un paralítico camine. Y no hay duda que Dios puede hacer caminar a un paralítico, pero no necesitamos ver eso. Solo con ver a nuestro hermano reconocemos que el cielo está presente. ¿Amén? Aunque no le veamos mucha cara de ángel, pero el cielo está. Usted créalo. Esto es fe. Créalo que está, ¿sí? El cielo se manifiesta en la comunidad reunida, se manifiesta en la palabra proclamada. Cuando la palabra es leída y es proclamada, el cielo se está manifestando. Se manifiesta en el pan partido. Cuando partimos el pan y comemos de Cristo, representando obviamente que comemos a Cristo, que todos comemos del mismo pan, de la misma mesa, del mismo alimento en nuestro espíritu, el cielo se está manifestando. Se manifiesta cuando podemos atender al que sufre. El cielo se está manifestando porque esas no son realidades terrenales de la naturaleza terrenal.
sino de la naturaleza divina que portamos cada uno de nosotros. Se manifiesta en ese perdón que cuesta muchas veces. Cuando hay ofensa, cuando alguien hace algo que nos duele, la expresión de perdón, cuando yo suelto perdón al ofensor, el cielo se está manifestando. ¿Ve que es más sencillo de lo que pensamos? Que no tenemos que buscar cosas espectaculares. Tenemos que aprender a ver el cielo manifestado a través del Cristo que portamos cada uno de nosotros. Amados, Cristo glorificado no es una imagen inmóvil en nuestra memoria, sino que es una realidad viviente. Él es el que vive por los siglos de los siglos. Él estuvo vivo, murió, pero volvió a la vida y Él vive para siempre. Por eso nunca miremos a Cristo como una doctrina. Bueno, esto es lo que enseña la Iglesia. No, si no lo has conocido como una persona, todavía no lo has conocido. Si no lo has conocido como una presencia viva que cambia profundamente el interior, no lo has conocido. Hay gente que puede, pararse acá y dar cátedra acerca de cómo fue la vida de Jesús. De hecho es fácil, lee los evangelios, los estudia y viene acá y nos dice, nació en Belén, el papá fue José, la mamá fue María. O sea, cualquiera puede leer un libro de historia y dar cátedra, ¿sí o no? Ahora, conocerlo es otra cosa. Conocerlo es otra cosa. Y estamos acá no para saber cosas de Jesús. Estamos aquí para experimentar al vivo, al Cristo viviente, porque esa es la realidad del Evangelio, amados. Él es el que ha atravesado la muerte y la venció. Y ese poder está dentro de cada uno de nosotros. Y yo deseo realmente, amados, que entender esto nos lleve primero a valorar lo que tenemos, pero también a valorar lo que tenemos como iglesia, el cuerpo de Cristo. Nunca menospreciemos. Hoy se levantan voces de gente que dice, yo puedo adorar a Dios en mi casa y puedo escuchar un mensaje en mi casa. Claro, hoy con YouTube te haces las reuniones en tu casa que querés. Pero aunque eso puede suplir y pudo hacerlo en la pandemia y nos pudo ayudar, nada suplanta la comunidad de los fieles. Porque eso es lo que el Señor instituyó. Por eso después, no solamente toda esta palabra de Apocalipsis es para 7 congregaciones particulares, sino que después se toma tiempo, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, para escribir un mensaje particular a cada una de esas iglesias. Y acá hay una cuestión que necesitamos entender muy importante. El Evangelio nunca es individualista, pero tampoco nunca masifica. ¿Se entiende esto? No es individualista, pero no masifica. Es un cuerpo con muchos miembros. Cada miembro tiene su entidad y su identidad. Pero para ser cuerpo necesitamos de todos los miembros. Un solo miembro no puede decir yo soy cuerpo. El pie no anda por ahí diciendo yo soy cuerpo, yo soy cuerpo. No, necesita del resto para ser cuerpo. Y el cuerpo no es una masa donde todos hacen lo mismo, sino que el ojo tiene su función, la oreja tiene su función, el pie tiene su función, la mano tiene su función. Y cuando eso se amalgama, tenemos la maravilla del cuerpo. Y esa es la analogía perfecta con la iglesia, por eso necesitamos valorarla. Amén. Cristo, el Cristo que Juan ve es el que se hace presente, está presente a través de cada uno de nosotros en su iglesia. Y algo maravilloso que necesitamos entender es que donde Él está, todo cambia. Donde Cristo está, todo, absolutamente todo cambia. Y yo quiero dejarte algunas realidades que van a consolar y fortalecer tu corazón. Amados, Apocalipsis nos enseña, entre otras cosas, y lo vamos a ir viendo en las próximas semanas, que la tristeza no tiene la última palabra. La depresión no tiene la última palabra. El pecado no tiene la última palabra. Son cosas con las que luchamos, sí, por supuesto, pero ninguna de ellas tiene la última palabra. La muerte no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene el que venció. El que venció la muerte,
Él dice, entre tantas cosas maravillosas que expresa Apocalipsis, yo soy, dice Cristo, el que tiene las llaves del Hades y de la muerte. Y usted sabe que el que tiene las llaves es el que manda. El que tiene las llaves es el que cierra para que nadie entre, o el que abre para que se pueda entrar. Y Él tiene las llaves. Entender estas realidades, ¿sabe lo que era para la iglesia? Yo trato, perdón que lo repito tanto, pero trato de mirar el origen de este libro y a quién fue escrito. Digo, lo que debe haber sido para esos creyentes leer todo esto, y hoy nos encontramos con creyentes que le tienen miedo. Nos encontramos, estábamos ahí en un Zoom con algunos hermanos de distintas naciones el otro día, y una de las hermanas de otro país decía, yo la verdad, dice, soy sincera, nunca leí el Apocalipsis todo completo. He escuchado algunas cositas así, pero tampoco hay muchos mensajes sobre Apocalipsis. No se predica mucho. Ahora, ¿cómo le podemos escapar o tener miedo o tenerlo allí a un costado si era un mensaje tan relevante para la iglesia? El cielo se manifiesta a través de la iglesia, a través de los fieles. Amados, este mensaje nos invita, el mensaje del libro de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 1, nos invita a cambiar la mirada, no buscar el cielo únicamente en un después, en un arriba, sino reconocerlo en medio nuestro. Cada vez que venga, o que se reúna en una casa o en un Zoom, no importa cómo o dónde, pero cada vez o nos encontramos con el hermano, reconocer el cielo es maravilloso. Reconozcamos el cielo en el otro. Reconozcámonos como parte de ese cielo que se está manifestando en la tierra. Eso le va a dar una relevancia a la iglesia mucho más grande que si la vemos como una reunión donde me siento bien. No, voy porque me siento bien, hay buena onda, el pastor usa gorrita, hace chistes. Mire, nuestro yerno es pastor en España, en Terraza, y últimamente se dejó el pelo muy largo, por acá lo tiene, ¿no? Algunos lo han visto ahí en las redes, ¿no? Y entonces él predica y se sienta en un banquito, pone un banquito y se sienta y predica, ¿no? Y llegó un joven a la congregación hace algunas semanas nada más, y el testimonio de este joven fue, no, yo estaba mirando las redes, los reels ahí, vi un reel, dice, y vi a un pastor de pelo largo y predicando sentado, y dije, yo quiero ir a esa iglesia. Le gustó la onda, ¿vieron? Así que esa es la excusa de mi yerno para no cortarse el pelo. Pero amados, la iglesia no es un lugar solamente que nos podamos sentir bien, aunque es lindo que nos sintamos cómodos y bien en familia. Es el lugar donde el cielo toca la tierra. Y ese cielo tiene rostro. Es el rostro de Cristo, pero también es tu rostro. También es el rostro de cada uno de los que expresamos a Cristo, de los que estamos aquí expresando a Cristo. Este mensaje de Apocalipsis nos llama a descubrir que nuestra vida comunitaria, aún con las fragilidades, porque va a haber roces y va a haber dificultades porque somos diferentes, con todo eso es el espacio donde el Cristo glorificado se hace presente y nos introduce a la dimensión de la eternidad, nos introduce a la dimensión de lo celestial. La pregunta que tenemos que hacernos es si creemos todo esto de verdad. Si lo creemos profundamente en nuestro ser, o simplemente son cosas que pasan por ahí por la cabeza. Vivimos como si Cristo estuviera realmente aquí con nosotros, en nosotros y con nosotros a través de nuestros hermanos, o seguimos buscando afuera lo que ya ha sido depositado dentro de nosotros. Realidades que nos llevan a meditar en este libro de Apocalipsis. El cielo no es un después, amados, el cielo ya ha comenzado, y ha comenzado porque Cristo está en medio de los candeleros. Esa visión es gloriosa. Cristo en medio de su iglesia, y donde está Cristo, allí está el cielo, y el cielo hoy está aquí en medio de su iglesia. ¿Lo podemos reconocer? Mire a algunos que están alrededor suyo y vea el cielo. Ve a Cristo, ve a Cristo. Y en ellos vemos el cielo, un pedacito de cielo.
un pedacito del cielo manifestado en la tierra. Póngase de pie, yo quiero que oremos en esta mañana. ¿Por qué no toma la mano o abraza al que tiene al lado según la confianza que tenga? Vamos a constituirnos allí aún físicamente como comunidad de fe. Y lo primero que quisiera es que allí donde estás empieza a darle gracias al Señor por la persona que tenés a tu lado, a la derecha, a la izquierda, adelante, atrás. Decirle gracias, Señor, por mi hermano, por mi hermana. Gracias por ser familia. Gracias, Señor, gracias porque nos has constituido como tu familia en la tierra. Gracias porque somos hermanados bajo un mismo Padre. Gracias, gracias, Señor, gracias por aquel al que ya conozco de hace mucho tiempo y aquel al que acabo de conocer. Gracias, gracias, Señor, gracias porque tu vida nos hermana, tu vida nos ha unido, en ti estamos unidos, en ti podemos ser uno, aunque somos muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Gracias, gracias, Señor. Y ahora te pedimos que por medio de tu Espíritu Santo nos reveles tu iglesia, que así como Juan tuvo un apocalipsis, una revelación del Cristo resucitado, cada uno de los que estamos aquí en esta mañana tengamos también un apocalipsis doble, una revelación del Cristo glorificado y una revelación de su iglesia, una revelación del cuerpo, una revelación de la importancia de ser familia y de que esta iglesia es el punto de convergencia entre el cielo y la tierra. Es la iglesia donde el cielo toca la tierra. Es la iglesia donde el cielo se manifiesta a través de aquellos que componemos la iglesia en el hogar, en el trabajo, en el lugar donde estemos, donde desarrollemos nuestras actividades. Allí llevamos un pedacito de cielo, porque el cielo ahora ha sido inyectado dentro de nosotros. Somos portadores de la naturaleza celestial, somos portadores de la vida divina, somos portadores de la plenitud de Dios, y donde vamos, eso es lo que manifestamos. Gracias, Señor, que tu Espíritu Santo haga caer todo velo en esta mañana y que podamos ver, que podamos ver con nitidez, no opacamente, no nublado, con nitidez, que podamos ver al Cristo glorioso, que podamos ver al Cristo que vio Juan, cuyas faldas dice que llenaban todo el trono, a ese Cristo con mirada como llamas de fuego, no para infundir temor, sino esperanza de que nada escapa de su amorosa mirada, que podamos ver a aquel que nos ama, aquel que nos ha lavado con su sangre, aquel que ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes, el alfa y la omega, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero ha resucitado, el que vive por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Revélate más y más a cada una de nuestras vidas, no solo en esta mañana, sino cada día un nuevo apocalipsis, cada día mayor revelación, cada día mayor visión del Cristo glorificado. Gracias, Señor.